Hola, 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 hola. Queridísimos compatriotas, tracalada, observercitos obreros, observercitos reales, público en general, compatriotas, son las 8:32 de la mañana ya de este lunes 8 de septiembre. Ya extrañaba estar aquí parado frente a la nada para hablar un poco y delirar sobre lo que ha venido pasando, lo que ha venido ocurriendo, sobre todo lo que me ocurre en lo particular. Bueno, como muchos sabrán, esto no ocurrió la semana pasada, no estuve aquí porque no estaba en el país y diablos si tengo que hablar de lo que ha pasado en esta última semana, porque han pasado cosas. Tomen asiento, que así empieza la homilía. Dejen su like, su comentario, su compartido. Ya saben, todo aquello que hace que este programa crezca depende mayoritariamente de ustedes y de lo que puedan hacer desde su trinchera. Muchas veces hay gente que subestima el poder que tiene un like. Bueno, en este caso sus likes son importantes. La verdad es que quiero arrancar agradeciéndoles a las siguientes personas que hicieron que mi estadía en otro país no solamente sea decente y cómoda, sino gustosa, divertida y hasta placentera en algunos aspectos. Por supuesto, comenzar por Jorge Antori y su esposa Mayra, quienes no solo me acogieron, sino que me alimentaron hicieron que esos días fueran en extremo cómodos. A Jorge Miranda y su banda de gente que decidieron carnetizarme arrinconándome una pared. Está bien, es parte del juego, lo acepto, ¿no? Pero aparte me llevaron a recorrer muchos lugares que jamás habría podido conocer de no ser por su conocimiento. Estefanía, Pablaza, Sonia, Nelly, todas ellas. Alicia Martínez especialmente, un abrazo enorme para Alicia, un abrazo enorme para Norma Miño. Ellos, junto a otras personas que por supuesto me tardaría toda la media hora en mencionar, hicieron que la estadía en Estados Unidos sea increíble. Isaac Galarza por estar pendiente, no solo estar pendiente, sino que casi que comportarse como un mecenas directo con nosotros por su voluntariosa manera de no solamente compartir su vida con nosotros, sino de siempre estar pendiente de este programa. A todos ellos quiero agradecerles. ¿Y por qué quiero agradecerles? No solo por lo que pasó esta semana, sino por las realizaciones personales que hice después de ver todo ese despliegue de bondad que tienen y que tuvieron conmigo. En una semana, en la misma semana donde la ecuatorianidad estuvo en juego a través de likes de TikTok, la misma semana donde la ecuatorianidad se medía en qué tan fan del Bolón eras o si el Bolón era ecuatoriano o no, donde hubo una respuesta oficial por parte de la vicepresidenta para hacerse el intelectual y decir casi que el Bolón tiene un origen externo y que por ese origen externo no debería ser tomado en cuenta como tal, o peor aún, querernos enseñar que nuestra sociedad come por necesidad y no porque precisamente nuestros platos nazcan del gusto de lo gourmet. ¿Por qué los menciono así? Porque la ecuatorianidad es bondad. Porque cuando estás en otro lado y buscas rasgos de ecuatorianidad, encuentras eso, bondad. Donde hay un ecuatoriano que encuentra a otra persona, ni siquiera tiene que ser local, ni siquiera tiene que ser un propio, encuentras bondad, hospitalidad, encuentras un abrazo, encuentras una forma de demostrar ayuda. Lo que me lleva a entender por qué si la ecuatorianidad es ayuda y es bondad, ahorita estamos gobernados por personajes tan egoístas, tan mezquinos, que son incapaces de acercarse a una madre de familia que acaba de perder a su hija en un asesinato afuera de un colegio. Por ejemplo, la ecuatorianidad está presente siempre en ese tipo de intercambios.
observaba el dato de la zona 8, ¿no? Ya superamos las 2.200, ¿no? 2.300 muertes violentas en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Bien, ¿no? Está bien, es casi como el mundo diciéndote que si no haces nada, que si quitas presupuesto y que si manejas todo solamente para pintar una apariencia que no es tal, te va a ir como la mierda, que es lo que está pasando ahora mismo. Y después tenemos la convención de ADN, que refleja todo lo que vengo diciendo. Hay en el discurso del presidente de ADN, que es el presidente de ADN, para quienes no lo saben, es el mismo que el presidente de la República. En su discurso habla de hablar con la gente, habla de que lo critican solo quienes no han hecho nada por el país y habla de que él no se va a reunir a conversar con nadie que no piense como él. Es decir, una respuesta muy poco ecuatoriana para un presidente que no es ecuatoriano. Y no digo esto por menospreciar a los ecuatorianos que nacen afuera y que luego viven acá. Lo digo de él como concepción particular de su ser. Él no representa la ecuatorianidad. No es bondadoso. No muestra ni un ápice de empatía por el otro. No le gusta hablar, al ecuatoriano le gusta hablar. Él habla poco. Y cuando habla, no dice nada. Estamos en manos de esas personas. ¿Cómo se hace un cambio real cuando tienes a esas personas ahí? Bueno, si los ecuatorianos somos bondad, hospitalidad, si los ecuatorianos somos ayuda al otro, tenemos que comenzar a pensar la política desde ahí. Se me ocurre que la militancia debe dejar de tratar de convencer con coraje al otro de por qué está mal y de comenzar a hacerle entender que ambos solicitamos esa ayuda y que la ayuda viene de ambas vías. Lo mismo pasa con el tema de salud, que ya ni siquiera ocupa todas las portadas como yo creo que debe seguir ocupando. Revisaba noticias el día de ayer y el día de hoy, y cada noticia que llega es peor, pero eso ya lo sabemos, ya lo vamos a conversar más adelante durante este programa. Para salvarnos realmente de esta situación, que es lo que muchos hablan y conversan todos los días, no solamente se necesita votar diferente a como ya lo han hecho, ya hemos visto elección tras elección que evidentemente el votante ecuatoriano tiene una particularidad que el resto de gente que está en el círculo rojo y en la política no entendemos. Es desde ahí que se tiene que pensar, no solamente en intervenir y decirle, oye, hijo de puta, por favor, vota bien, sino en conversar y tratar de entender, así sean los machucazos, qué carajos quiere el otro, qué necesita el otro, por qué es que estamos tan divididos y no nos podemos poner de acuerdo en cosas tan esenciales como que instalar el discurso de que una niña asesinada fuera de su escuela era parte de un GDU y que eso lo justifica, no está bien. Si el discurso oficial busca deshumanizar niños, entonces la sociedad en su conjunto está perdida, está mal. Pero si aparte de que la línea oficial te instala eso, tienes a un público que abraza el discurso oficial sin cuestionárselo, entonces no solo estamos mal, sino que estamos perdidos. Estamos cocinados y derrotados. Y yo no creo que estemos derrotados todavía. Todavía. ¿Por qué? Porque así mismo como conversé al inicio de la ecuatorianidad fuera, te hallas con ecuatorianidad dentro. Por supuesto que sí. De este mismo país salen las personas que no teniendo nada en su nevera cuando reciben una visita igual te ofrecen algo. Entonces en ese mismo país, bajo esas mismas reglas, tenemos que sentarnos todos y conversar. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Lo hemos visto pasar. También hemos visto que hay muchos que farmean y que disfrutan fuertemente de la división. Pero como no tienes idea, la división les aviva la llama interior que tienen. Hay mucha gente a la que le conviene que todos se estén mandando al carajo todo el tiempo.
hay muchos a los que les conviene monetariamente ese intercambio. Y nosotros les hacemos el juego, por supuesto, porque a veces pelear se da gusto. Hay mucha gente que dirá lo contrario, pero sí, a veces pelear se da gusto. Discutir da gusto, sobre todo cuando tienes la razón. Es más fácil empujarlo. El problema es cuando esa discusión se convierte solo en un objetivo de tener la razón, no de tener en una construcción dialéctica entre dos personas, sino, no, yo tengo la razón y quiero aplastarte para demostrarte que tengo la razón, incluso si no la tengo. Inventarme datos, inventarme noticias, hacer menciones inhumanas sobre otras personas, inventarme crímenes. Lo mencionaba anoche, llegaba al aeropuerto JFK y ahí ya me sentí en Ecuador porque apareció una persona a decir que Correa había vendido los puertos por alguna razón, fuera de contexto. Y yo digo, claro, probablemente ese mismo argumento está siendo repetido en muchos lugares. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿De dónde bajó esa línea esta persona? Todo eso me hace pensar y reflexionar sobre lo que significa. Y por supuesto que uno se queda con ganas de ver más. El ecuatoriano es hospitalario, es bondadoso y sobre todo es trabajador. A ver. La línea, sobre todo el punto común que encuentras entre los migrantes ecuatorianos es que todos camellan como bestia, como burro, lo más que pueden. Inhumanamente a veces. Hasta el cansancio. Y todos coinciden en lo mismo. Todos dicen una frase similar, la voy a parafrasear. Si mi país me hubiera dado esta oportunidad, yo no estaría acá.